Este trabajo práctico parte del texto Dificultades en la comunicación, donde se presentan dos problemáticas que suceden usualmente en el aula, las que se interpretan en este caso, en el texto que estamos viendo, desde la teoría de la comunicación. Debemos hasta decir que, para que se pueda transmitir un conocimiento, cualquier conocimiento, es necesario comunicarse, y para poder comunicarse es necesario escucharse en primer lugar. Con lo cual estas dos problemáticas afectarían el normal desarrollo de cualquier clase que se vaya a dar. Estas dos problemáticas que plantea el autor son el ruido como murmullo constante que dificulta la escucha, que impide que el mensaje llegue del emisor al receptor, con lo cual lo podemos pensar desde lo que sería el canal, ¿no es cierto? Y la segunda problemática la nombra como campo de experiencia y da la sensación de que se refiere a las costumbres de comportamiento básicas para poder vincularse, ¿no es cierto? Los roles, la adaptación, el respeto mutuo. Cuando habla del ruido, dice: la responsabilidad del docente es la de ser más llamativo o seductor para cumplir su cometido, que compita eficientemente con los medios masivos y su tecnología, lo cual parece ser una batalla perdida de antemano. Relacionar el tema del ruido con el interés, y este interés compararlo con la tecnología, por ahí parece un poco complicado. Nosotros vamos a tomar este planteo, porque en el texto se hace un planteo de un problema, pero no se da, una solución, o no se plantean posibles soluciones a la problemática que está trayendo, ¿no es cierto? Entonces nosotros, a través de todo el material que tuvimos en los distintos ejes, vamos a intentar llegar a algún tipo de propuesta para poder resolver estas dos cuestiones, que serían el ruido y el campo de experiencia, en el aula. Recordemos un poquito, antes de seguir, que el texto parte o analiza a partir de la teoría de la comunicación, donde tenemos por un lado el emisor, que es quien transmite un mensaje, y el receptor, el destinatario de ese mensaje. Acá no están puesto en la diapositiva, pero acá habría una flechita tipo feedback, porque la comunicación, no es unilateral, sino que también hay una respuesta, y entonces el receptor se transforma en emisor y viceversa. Para que el mensaje se transmite por un canal, que puede ser, por ejemplo, el teléfono, que desde donde se emite el mensaje, el canal hasta que llega al emisor, si hay ruido en el medio, eso estaría ubicado en el canal. Después tenemos el mensaje, que para poder ser interpretado tiene que estar un código en común entre el emisor y el receptor. Y en este ejemplo más claro sería el lenguaje. Por ejemplo, si yo doy el mensaje en un lenguaje que el receptor no comprende, entonces el mensaje no va a llegar. Tiene que haber un código en común. El contexto abarca tanto al emisor como al receptor, y tiene que ver también con la cierta adaptación al ambiente en el que se desarrolla esa comunicación, que en este caso sería el aula. Entonces, ya saliéndonos desde esta teoría, pensamos tanto el ruido como el campo de experiencia. Las dos cosas podrían pensarse desde lo que es el encuadre. Encuadrar puede pensarse como que es limitar, pero a la vez también es proteger. ¿Qué significa esto? Hay reglas que no tienen que ver con un autoritarismo, ¿no? Esto se hace así porque se hace así, sino que tiene que ver con el sentido común, por llamarlo de alguna manera, donde estamos todos de acuerdo en que esas reglas nos permiten encuadrar nuestra tarea
de una manera más prolija y más cómoda para todos, para que eso se pueda llegar a dar, ¿no es cierto? Las leyes o la ley o la autoridad, cuando no está relacionado con el autoritarismo, o sea, la ley sana, la autoridad sana, es un ordenador. Y los ordenadores nos protegen de determinadas cuestiones. Entonces, si nosotros logramos encuadrar la tarea, llegando a un acuerdo de funcionalidad para que la tarea pueda desarrollarse, eso nos protege y nos ayuda a todos. Hace posible la tarea. El encuadre tiene que ver con tratar de fijar variables en constantes estables. Entonces, el ruido ocasionado por el murmullo de las personas. Si hay un grupo de personas, lo natural es que esas personas hablen, ¿no es cierto? Es una variable, digamos, esperable. Entonces, encuadrar esto tiene que ver con, bueno, vamos a hablar, pero con determinado ordenamiento. El encuadre, por ejemplo, incluye el lugar, el horario, la duración que va a tener el encuentro, la modalidad de trabajo, cuáles son los objetivos, los roles y los compromisos de cada uno, las actitudes y el modo de relacionarnos. Entonces, por ejemplo, si nosotros no sabemos en qué lugar y en qué horario va a tener lugar la clase, no podríamos llegar para que ese encuentro se dé. Bueno, de la misma manera que esto a grandes rasgos, ¿no es cierto?, se entiende por sentido común, si vamos afinando esto, también tiene que incluir determinadas actitudes y determinados roles de cada uno, objetivos de trabajo. Ya desde la primaria con los chicos se suele trabajar con levantar la mano para hablar por turnos, determinadas cuestiones del respeto y de la funcionalidad que bueno, las tendremos que seguir remarcando, en que determinado ordenamiento dentro del aula nos ayuda a todos y nos hace bien a todos. Respecto principalmente en el caso del ruido, respecto del uso de la palabra. Las características del grupo con el que nosotros nos estamos vinculando son chicos que están en formación. Es una etapa donde se consolidan rasgos y características y de repente que nosotros transmitamos un encuadre o enseñemos a aprender a respetar un encuadre, también es un aporte que nosotros hacemos, con lo cual, más allá de que no haya mucho en este campo de experiencia en común, esto es algo que nosotros podemos transmitir y ayudar a incorporar. Y que también dar estructura es súper sano. Dar estructura permite que ese chico salga no solo con un contenido teórico, sino con un contenido de adaptación que después le va a servir en los diferentes ambientes en los cuales se tenga que desarrollar, ¿no es cierto? Otro tema que nos pareció a nosotras importante respecto del ruido es la lectura por ahí de los momentos puntuales del grupo. De repente nosotros llegamos a un grupo que viene de otra materia, ¿no?, previa, o que está pasando en ese grupo algo puntual que los moviliza, que genera por ahí ciertas ansiedades, y nosotros ingresamos y no podemos pretender que ese grupo de repente haga silencio solo porque empezó la clase de matemática, por ejemplo. Creo que unos pocos minutos en determinados momentos de pretarea, llamémosle, donde por ahí se pueden canalizar determinadas ansiedades, determinadas cuestiones que movilizan al grupo, como para hacer una catarsis, llamémosle de alguna manera, que permita que eso se cierre para poder iniciar la actividad nuestra o enfocarnos en la tarea puntual, que es la que vamos a desarrollar en esa clase. También es importante, ¿no es cierto?, esto de decir, bueno, esa pretarea creo que no debería ser considerada ruido, por ejemplo.
Y respecto al punto de lo que él llama campo de experiencia, respecto a la diferencia generacional o pocas experiencias que pueda haber en común entre alumno y docente, en realidad creo que no habría que caer en el error de pensar que estamos frente a un otro tan distinto o que deberíamos ser iguales. O sea, creo que la diferencia entre generacional, entre docente y alumno puede ser enriquecedora para las dos partes. Con lo cual es posible que el enfoque de otros autores que tenemos dentro de la bibliografía sea mucho más motivador que el de este texto. Así que nosotras en las próximas láminas vamos a tomar dos aportes que nos parecieron una manera mucho más linda de pensar la diferencia, más enriquecedora. El primero de los aportes es del texto Conversaciones y tiene una perspectiva de esperanza y de amor. Hay una lectura del posicionamiento del docente desde lo que es la generosidad y transmite esto de decir, bueno, a ver, yo lo que tengo lo tengo para dar. Esto es cualquier cosa que yo conozca, sepa o aprenda, no es para mí, para decir, uy, cuánto yo sé, sino es para transmitirlo, para darlo a estas nuevas generaciones que no sabemos cómo lo van a utilizar, pero que tenemos la esperanza de que hagan con eso algo lindo, lo mejor que puedan. Son las palabras del autor. Para finalizar, a nosotras nos gustaría plantear como sugerencia, frente a la falta de interés que se supone es lo que generaría el ruido, según se expuso en el texto del que partimos, nos gustaría cerrar con lo que aporta la doctora Perla Selmanovich en el video hermoso que tenemos en el material, donde ella, cuando evalúa o cuando explica el vínculo educativo, pone el interés del lado del agente de la educación, esto es, del lado del docente, no del lado de los alumnos. Y dice que lo que nosotros transmitimos, más allá del contenido puntual, es nuestro deseo, es nuestro interés, es lo que a nosotros nos motiva. Y creo que frente al ruido, frente al planteo de falta de interés de la clase, una de las propuestas sería observarnos a nosotros mismos y ver de qué modo nosotros estamos transmitiendo ese deseo y ver en qué condiciones incluso está eso, nuestro deseo. Y desde este último punto de vista, la cuestión del interés nos queda ubicada del lado del docente, no del lado de los alumnos. Como lugar donde nace ese interés que comienza a circular y a hacer nacer en otros también el deseo.